Bueno, señores, pues vamos aquí con otra reseña que considero bastante interesante y que algunos de vosotros seguramente estaréis esperando, no tanto como la de La La Land o la de Logan, pero que para mí sí que tiene un valor muy especial, que es la reseña de Trainspotting 2, o T2, que en realidad debería llamarse Porno, porque así es como se llama la novela literaria en la que supuestamente se han basado para hacer la película, pero evidentemente no tenían cojones para ponerle ese título a una película comercial. Además, imaginaos cuando la película la quisiera buscar la gente. Oh sí, quiero ver porno. No. Era mejor llamarla Trainspotting 2 y así evidentemente la conectabas indefectiblemente con la película de culto predecesora de 1996 del mismo director Danny Boyle, ¿no? Y bueno, es una película que realmente fue una sorpresa cuando la había anunciada, yo no me lo esperaba para nada. Y básicamente porque han pasado 20 putos años, 21 putos años desde que llegó la película original inglesa, europea, de Trainspotting, ¿no? Que fue un verdadero boom en los 90, ¿no? Ya he hecho la crítica de Trainspotting y bueno, vamos a ver qué tal la secuela, porque yo la verdad no tenía tampoco eso que dice, wow, voy a verla, pero evidentemente la estaba esperando, yo quería ver qué pasaba, aunque personalmente yo siempre, al menos desde que vi que la anunciaban, yo pensé, esto se tendría que haber quedado en la primera película, en el primer producto, no creo que fuera necesario hacer ninguna secuela fílmica, pero bueno, ya que la han hecho, vamos a verla y sin pausa pero sin prisa, me dirigí a la sala de cine. Y bueno, ¿qué puedo deciros? La película, yo tenía ciertas expectativas sobre ella, pero tampoco me quise hacer demasiadas por no saber muy bien qué me podría encontrar. Había muchas formas de las que esto se podría hacer y preferí tomármelo con buenas expectativas, pero con reservas, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente. Irving Welsh es un escritor muy bueno y Trainspotting evidentemente es una de sus obras más conocidas, si no la que más. Y a principios de los 90 fue un auténtico boom. Tal fue la cosa que en el 96 se hizo la adaptación cinematográfica que protagonizaron, entre otros, pues Ewan McGregor, ¿no? Uno de los más conocidos del reparto original. Y bueno, la cinta alcanzó cotas de popularidad altísimas, igual que la novela. De hecho, pese a que es una película que tiene un registro muy políticamente incorrecto, muy crítico con la sociedad y con el mundo, funciona perfectamente bien en taquilla y encandiló tanto a la crítica profesional como al sector más raso y más casual de consumidor de cine, y se convirtió inmediatamente en una especie de... en una jodida obra maestra, en una jodida obra de culto que ha pasado a los anales de la historia y es una de las mejores películas de los 90 y una de las mejores cintas sobre drogas, ¿no? Concretamente sobre el caballo o la heroína, especialmente la heroína. Se trataba de 5 chavales, bueno, 4 en realidad, que eran pues, unos drogadictos, adolescentes, adictos a la heroína, ahí en Irlanda, y cómo era su vida. Pero no desde la perspectiva del crimen, por ejemplo, que pudiera haber ahí policías, etcétera. No. Desde la perspectiva de cómo es para el consumidor de heroína todo, ¿no? Y de hecho nos transportaba la película a mundos oníricos y surrealistas para rellenar cuando ellos estaban colocados, con escenas también muy perturbadoras y otras tan icónicas y míticas como la escena del retrete, ¿no? Bienvenidos al peor retrete de Escocia, no sé por qué he dicho Irlanda, que bueno, se ha convertido básicamente en uno de los planos, ¿no? De las secuencias cinematográficas más míticas del celuloide y una de las mejores escenas de los 90, ¿no? Ahí Renton yendo por el retrete ese lleno de mierda, bueno, increíble, ¿no? Y esto está basado en la novela de Irving Welsh, que el escritor hizo una secuela de la propia novela con los mismos personajes, que era Porno. Y bueno, parece aquí que iban a adaptarla, pero realmente lo que han hecho en esta película es basarse más en Trainspotting que en Porno, ¿no? Trainspotting tenía ese título por la actividad que realizaban los protagonistas, ¿no? De Trainspotting, o sea, detectar trenes, ¿no? Pasaban los trenes, no sé si hacían un juego como de calcular el tiempo que llevaban en cada estación o cuál era cada tren. No pasa tiempo estúpido, de ahí el título. La secuela se llamaba Porno, cada uno se figuró por qué. Repito, la película se llama Trainspotting 2 por obvias razones, pero bueno, vamos a tratarla como si fuera porno, ¿no? Y bueno, esto fue sin duda una novedad para mí llamativa, porque joder, han pasado 20 putos años desde la primera película y además han mantenido al reparto original. Entonces algunos los hemos visto más que otros, pero en general han intentado
que volvamos a tener los mismos personajes de las primeras películas, de la primera película, y lo han conseguido sinceramente. Es decir, la cinta original tenía el cometido de darnos esa perspectiva de la vida de los chicos, pero también ser crítica. Entonces esta película iba a ser un poco más de lo mismo. A ver, realmente si uno quiere ver películas sobre el mundo de las drogas o de las adicciones, pues puede hacerlo con películas como, yo que sé, Requiem por un sueño, ¿no? Requiem for a Dream, de Darren Aronofsky. Una película dura, potente, oscura, ¿no? Pero también lo puede hacer con películas como Trainspotting, que lo hacen en clave de humor y con un sadismo rollo con humor negro y mala leche y con un fino toque cómico, sarcástico y satírico del mundo, ¿no? Esa era la gracia de Trainspotting. Entonces, ¿cómo lo iban a adaptar a 20 años después? Hombre, de primeras ya os digo que lo que son los actores por lo menos lo han clavado. De hecho tuvimos suerte que la película se hiciera en Europa. Si la película se hubiera hecho en Estados Unidos no hubiera sido nada de lo que llegó a ser. Y lo digo no solo por el toque autocensor que tienen los americanos con cierto tipo de cosas, sino porque creo que realmente una historia concebida aquí tiene que hacerse aquí. Y en Europa siempre hemos sido mucho más abiertos a temas como la libertad sexual, la libertad de expresión, mil cosas más. Somos mucho más abiertos, más tolerantes, más liberales, ¿no?, que los americanos. En ese sentido, en Reino Unido se hizo un producto que yo creo que estuvo muy bien en ese aspecto, tuvimos suerte. Y los actores, como ya decía, pues han bordado los papeles, han vuelto a ser los personajes de la película original, Sick Boy, Spud, Renton y Franco. Y lo han clavado, sinceramente, lo han clavado. De hecho, no tenía la película nada fresca cuando vi la secuela, Trainspotting 2 en el cine, pero nada más entrar en la película recordé, gracias a las interpretaciones, momentos, cosas del registro interpretativo que me transmitieron calor, nostalgia por la película original. Obviamente yo no le tengo una nostalgia tan excesiva a Trainspotting porque la vi en mi adolescencia, que tendría 13, 14 años cuando vi Trainspotting. No la vi, obviamente, en su momento, porque no tenía edad, básicamente. Pero vaya, se convirtió en una película bastante especial para mí. Y los actores la han clavado, eso lo tengo que decir. Luego, técnicamente, visualmente, a nivel fotográfico, la película es tremenda. Evidentemente, no solo la mejora de calidad técnica, sino que la película ha contado con un presupuesto más generoso. De hecho, el propio Irving Welsh, el escritor, puso de su bolsillo para la realización de esta secuela, ¿no? Ha estado como productor, lo cual ya debía ser un aval, una garantía de calidad, que evidentemente la película tiene. Claro que la primera Trainspotting fue diferente, fue una película que no tuvo un presupuesto exagerado, de hecho la gran mayoría de planos de la película se hicieron en la primera, segunda o tercera toma, no hubo más. La secuencia, ¿no?, el plano que más se repitió de Trainspotting fue la de que Renton se choca con el coche, ¿no?, y que veíamos el plano desde dentro y como él se reía, que esa la repitieron 23 veces. El resto le hicieron casi de tirada a la primera, lo cual le da más valor al film, porque si tiene la calidad que tiene y encima no se mataron a repetirlo para perfeccionar cada uno de los planos, joder, es de aplaudir, ¿eh? Claro, esta película ya ha mejorado todo eso, ya han contado con un aval económico, supongo que de un sustento más generoso, lo cual se puede ver en la película. La factura técnica es mucho mejor, la fotografía es impresionante. Danny Boyle ha vuelto a su pasado, no ha llovido mucho desde que Danny Boyle hizo Trainspotting. Fue su segunda película, su primera película de toma abierta. Llamó bastante la atención de crítica y público, funcionó muy bien, igual que Trainspotting, pero fue con Trainspotting con la que despegó, ¿no? Y ya gracias a esa prácticamente, hizo unas películas después, pero prácticamente ya pegó el salto a Hollywood. Y bueno, ha estado haciendo películas geniales, 28 días después, La playa, etcétera. Luego otras no tan buenas, Sunshine. Pero en general es un director muy bueno, Danny Boyle, y ha vuelto a sus orígenes de una forma muy buena en esta película. Nos regala planos homenaje a la primera cinta, de hecho introduce a modo de flashback metraje de la primera película, o copia literalmente algunas escenas o líneas de diálogo y momentos de la primera película. Y luego el tema de elección de temas, de canciones, es una cosa que a mí me preocupaba mucho, porque la primera Trainspotting tenía una elección de temas de los 80-90 espectaculares, especialmente los 90 evidentemente, que la música formaba parte de la propia película, era tan icónica como la propia película, y digo, wow, a ver si van a estar a la altura con la secuela. Y sí, lo han hecho muy bien. De hecho hasta le han dado un guiño final muy potente a la canción emblema de Trainspotting, con la escena final de Trainspotting 2. Entonces en ese aspecto la película funciona muy bien. Ahora, ¿en qué yo creo que la película no ha sido tan perfecta como podría haber sido? En que básicamente la cinta, esta Trainspotting 2, se ha centrado más en ser un homenaje, una especie de recordatorio de la primera Trainspotting, que una secuela en sí. Es decir, sí, es la
secuela espiritual de Trainspotting y la secuela cronológica, pero no realmente una secuela como tal. Se centra demasiado en homenajear a la primera, en recordarnos que la primera Trainspotting fue una obra de culto, en recordarnos que la primera Trainspotting fue genial, en este momento de la primera, en esta línea de la primera, en este diálogo de la primera, en este plano de la primera. Todo hace referencia al pasado. Yo creo que hubiera sido mucho más inteligente hacer la película mucho más centrada en una historia propia como secuela, como es en la novela porno, que no la he leído, pero eso tengo entendido, que no tiene mucho de la novela porno. Han inventado básicamente todo y se han quedado bastante estancados en la primera Trainspotting. Que hubiera sido mucho mejor hacer la cosa más original y si acaso hacer guiños y sutiles referencias a la primera película, traernos a escenarios de la primera película, que a ver, también se hace en la cinta, pero quedarse en eso, no meternos de hecho flashbacks, que fue súper gratuito, o copiar descaradamente momentos o líneas de diálogo de la primera película, como con el momento elige, ¿no? Elige una vida, elige una casa, elige no sé qué, que lo homenajean en esta película descaradamente y de una forma muy metida con calzador con el rollo de la época actual, ¿no? De las redes sociales, etcétera, que no me acaba de gustar. Creo que ese ha sido el patinazo grande de Trainspotting, que se centra demasiado en lo que fue y no en lo que es esta película. Vive demasiado de la nostalgia, ¿no? Le pasa un poco lo que al episodio 7 del Despertar de la Fuerza de Star Wars, ¿no? Vive demasiado de lo que fueron las otras películas y no tiene prácticamente nada de original. Y ese ha sido el talón de Aquiles de esta película, que pese a ser buena, tiene momentos inconexos. Han apostado demasiado por un montaje excesivamente rápido como el de la primera película, los planos copiados, las escenas copiadas. Luego hay cosas de la película que creo que no tendrían que haber estado, como cuando se meten heroína. O sea, tío, vale, entiendo que los personajes siguen siendo un poco los mismos chavales descolocados, que siempre van a ser los mismos, los que tienen TDAH, o sea, que son hiperactivos, tienen tendencia a reiterar siempre lo mismo en sus vidas, algo que siempre se les va a repetir y que se pueden autodestruir, ¿no? Como muchos otros asuntos mentales. Pero no era necesario volver a presentar la heroína en esta película, sobraba, eso ya pasó, tío. La etapa en la que ellos eran junkies ya pasó. Aquí es lo que queda de ellos después de eso, cuando ya son adultos, tienen 40 putos años todos, ¿no? Entonces tenemos a Renton, que curiosamente, pese a tener el rol protagónico, es del que menos sabemos su pasado, no nos enseñan nada pasado de lo que ha estado haciendo todos estos años. Sick Boy, un poco en la línea de lo habitual. Spad sigue siendo tan encantador y tan curioso personaje como la primera película. Y Franco, bueno, pues el loco de la primera película, y aquí un cabrón vengativo sediento de sangre de Renton, ¿no? Que le traicionó, les traicionó, vaya. Y así, pues entremezclan un poco la historia de los cuatro, perdóname, y se va haciendo la película. Pero la verdad es que, aunque es entretenida y ves la película y dices, wow, tío, la estética, la música, los personajes, los escenarios, la fotografía, los guiños, ¿no? Momentos surrealistas, momentos desagradables visualmente, ¿no? Como en la primera película, está demasiado conectada a la primera, parece como un apéndice de la primera, no algo realmente con forma propia, que es simplemente sucedáneo del anterior, ¿no? Y eso yo creo que deja la película en un buen lugar, en una buena posición, pero bastante por debajo de lo que yo creo que cabría esperar de una secuela de una obra de culto que tiene tanto jugo, que tiene tanto chicha como Trainspotting, ¿no? Entonces, está claro que no iban a superar una jodida obra de culto como fue Trainspotting. Yo ya lo tenía clarísimo desde que, vamos, no desde que entré en la sala, sino desde que vi los primeros trailers e imágenes, pero tengo que decir que no la han cagado, la película es buena, y aunque no me acabo de matar, a momentos aislados funciona de puta madre. De hecho, os contaré una anécdota de cuando fui a verla al cine. Fui a verla una de las últimas sesiones de la noche, no sé si empezaba a las 11 menos... No, a las 10 empezaba, si no me equivoco, o 10 menos algo. Claro, acabó a las 12 o así. Entonces ya cuando salí del centro comercial, pues estaba prácticamente vacío. Y me fui para el ascensor para ir al parking a buscar el coche. Y entraron dos hombres mayores, debían tener ya 60, 70 años, ¿no? Conmigo al ascensor, que resulta que también habían estado viendo en la misma sala que yo Trainspotting, ¿no? No fuimos muchas personas aquel día cuando fuimos a verla, ¿no? Fue el lunes o el martes después del estreno, ¿no? Si se estrenó el viernes, pues el lunes o el martes siguiente la fui a ver. Bueno, y se metieron en el ascensor conmigo, y es curioso porque yo estaba como mirando el móvil, pero por alguna razón, no es que sea un entrometido, de verdad, escuché aleatoriamente algo que dijeron, me llamó la atención, me quedé escuchando lo que decían, y comentaron, bueno, en catalán, pero más o menos dijeron algo así como de:
tantos años que han pasado y siguen ahí y tal, ¿no? Y entonces me di cuenta, ¿no? Que para mí esta película, la primera, pues es una obra de culto, evidentemente una obra de referencia del cine y una película a la que tengo cariño, ¿no? Pero para gente como aquellos señores que estuvieron conmigo en el ascensor, que la debieron ver en su juventud o cuando tendrían, pues por lo menos, pues 30, 40 años, la edad que tienen ahora los personajes en Trainspotting 2, pues debió ser algo muy diferente, ¿no? O me pregunto qué hubiera pasado si hubiera preguntado a chavales que en la década de los 90 tuvieran 20 años, o sea, gente que ahora tiene 40, 50 años. Algo muy diferente, ¿no? Y es como que los personajes viven también a través de la visión que tiene cada espectador de sí. Y eso es algo que en Trainspotting se consigue de una forma muy especial, cómo conectan los personajes con el espectador. Y de hecho la escena final con la música y tal de Trainspotting 2 es, yo creo, que un claro ejemplo de ello. Entonces, evidentemente no puede llegar a donde no le mandan, porque tampoco tenía tantas pretensiones, creo yo, la película, y se la pasan demasiado restregando lo genial que fue la primera y homenajeándola. Pero bueno, en general, si quitamos todos los guiños y tal, o la gran mayoría de ellos de la película, y nos quedamos en lo que es novedoso en sí del producto, bueno, está bastante bien, tiene momentos desternillantes, momentos de risa, momentos violentos, momentos curiosos, ¿no? Que son llamativos en la película, y la cinta me ha gustado soberanamente. O sea, bueno, queda lejos de ser una puta obra maestra como era Trainspotting, esta se queda en un notable alto, pero vaya, que la verdad es que está bastante bien y no he salido decepcionado y no la han cagado, que es lo importante. La película se puede disfrutar y si sois fan de Trainspotting, tanto de la película como de la novela, o de las dos cosas, o de Irving Welsh, id corriendo a ver Trainspotting 2, que seguro que bueno, os va a entretener. Por lo menos no veréis exactamente lo mismo que la novela, así que será relativamente nuevo. Gracias.